El día de hoy contamos con la colaboración y la participación de Milagros Segarra. Ella es directora regional para Sudamérica de Herbalife. Ella es ingeniera industrial y máster en administración de empresas y tiene una concentración en recursos humanos. Cuenta con una gran experiencia tanto en recursos humanos como marketing en importantes empresas transnacionales y locales, entre las cuales destacan Pricewaterhouse, Perú, Delosi, el grupo Altas Cumbres, Belsouth, Atento, entre otros. Ella adicionalmente se desempeña como docente y es blogger en estos temas, en recursos humanos y liderazgo. En realidad tiene una experiencia muy amplia en estos temas y creo que va a ser muy útil poder tener esta conversación con ella hoy y estará dispuesta pues a compartirnos todo su conocimiento, ¿no? Bueno, sin más que agregar, de frente le doy el pase a Milagros, quien va a tocar el tema de estrategias de colocación. La pregunta clave es ¿por dónde empezar? ¿No? Entonces, bueno, Milagros, te dejamos la pantalla a ti. Un ratito. Primero que nada, probar si se me escucha, Úrsula. Quiero saber si se escucha. Sí, perfecto, Milagros, se te escucha y se te ve muy bien. Dale, gracias, muchas gracias. Bueno, primero que nada agradecer a ti, Úrsula, Felipe, por la oportunidad de estar aquí en UCAL. Agradecer a todas las personas que se han conectado desde antes de las 6 y a las que se van a ir conectando. Para mí es un placer. UCAL ya es una de las universidades a las cuales tengo el gusto de haber podido compartir algunas charlas. Y en lo particular, la charla de hoy es un tema que me apasiona. Yo creo que el poder elegir la compañía en la que queremos trabajar es simplemente fascinante. Lo que pretendo hacer con ustedes en estos minutos es hacer una charla breve, concisa, con el mayor contenido posible, para luego poder dar espacio a que ustedes hagan preguntas, que es lo más importante en este tema de cómo recolocarnos o cómo utilizar la mejor estrategia de recolocación. Para empezar esta charla, me gustaría tocar una frase de Lewis Carroll, de la obra tan conocida Alicia en el País de las Maravillas, que es, si no sabes a dónde ir, cualquier camino es bueno. ¿Y por qué les digo esto? Porque a lo largo de mi carrera tuve la oportunidad de recorrer muchas compañías. De hecho, Herbalife es la número 8 y soy una especie de generación X tardía que cuando empezaba a hacer los cambios en el trabajo, amigos y compañeros de la edad lo veían como medio raro, cómo es que cambiaba de trabajo. Y hoy, bueno, los millennials no lo ven tan mal. Y estos cambios no fueron necesariamente porque hubiera una frustración o porque me encantara saltar de un trabajo a otro, porque si ustedes ven mi LinkedIn o mi LinkedIn, en realidad fueron siempre para mejora. Estos cambios se fueron dando por dos razones fundamentales, y esta es la parte introductoria de la charla, que para mí es como lo más rico del compartir con ustedes. En estos minutos, más que una fórmula perfecta, les quiero compartir mi experiencia de vida, porque a mí, si algo me funcionó en la vida, fue el poder colocarme en empresas en las que yo quería trabajar. En estas 8 empresas, yo fui colocada por diferentes headhunters, pero el 50% de ellas fueron exactamente en las que yo quería trabajar. ¿Cómo empieza todo esto? Pues en realidad, en mi caso, desde el colegio. Cuando estaba en el colegio, yo sabía que quería estudiar algo en la universidad y que quería ser en algún momento gerente de marketing de alguna compañía y tenía que ser transnacional. Ese era mi prejuicio. Podía ser americana o podía ser europea, porque en mi colegio hablábamos inglés y alemán. Y entonces, en ese momento, yo no sabía el nombre que hoy sé, empezaba esa visión, ese saber a dónde quiero ir. Y aquí la primera diferencia para quienes consiguen fácilmente un trabajo y para quienes arman y construyen una línea de carrera. Conseguir un trabajo es simplemente buscar dónde es que están ofreciendo un puesto, a dónde me empuja o me lleva esta compañía de outplacement, quién me refiere, pero construir una carrera es mucho más. Es saber a dónde queremos ir. Entonces, así empezó un poco este trayecto de proyectar el a dónde quería ir, y los invito un poco a irme siguiendo en este storytelling, dependiendo de la etapa de vida en la que estén.
Si son millennials, están muy a tiempo de ir viendo esta proyección. Si son de mi generación, están a tiempo de o seguir el camino o enrumbarlo. Y si no lo son, pues nunca es tarde para hacer un ajuste en la carrera. Entonces, una vez que yo tenía visualizado, pues efectivamente, cuando uno visualiza y planifica, las cosas se van dando. Entré a una compañía americana, como por un stage hago un giro a la gerencia de recursos humanos. Y ahí creo yo que empieza mi acercamiento a la expertise en estrategias de colocación. Decido quedarme en marketing porque me doy cuenta que recursos humanos no es otra cosa más que marketing, solamente que con clientes internos, con un producto intangible y que lo más importante en la vida es poder vender las cosas que hacemos. Entonces, si bien empecé mi carrera en marketing, mi corazón, por decirlo así, o mi esencia fue, es y siempre será marketera. Y es así como vamos a empezar esta charla, luego de este pequeño preámbulo, cómo el marketing bien aplicado nos va a ayudar a cada uno de nosotros a siempre encontrar un buen puesto de trabajo. Empecemos. Cuando queremos promocionar un producto, lo primero que hacemos es analizar el mercado. Lo primero que tenemos que hacer todos los que queremos buscar un trabajo es analizar el entorno. Y ahí les cuento en paralelo mi historia de vida. Esta primera compañía, mi primera familia, una de las mejores escuelas que he tenido, Eli Lilly Interamérica, me formó tan bien que me dolía en el alma dejarla, pero llegó el momento de partir porque al estar siempre analizando el entorno, era muy jovencita, millennial de esa época, me di cuenta que el sector farmacéutico empezaba a ir decayendo por el ingreso de genéricos. Eso no quiere decir que sea malo o bueno un sector. Hoy el sector farmacéutico empieza a surgir. Pero en ese momento yo me daba cuenta que por mucho que yo me esforzara, ya ese mercado no me iba a permitir crecer. Se dio una llamada de teléfono, hago un viraje y me voy a un sector, tecnología de información, IBM. En ese momento, lo que yo hacía sin darme cuenta, hoy ya sé cuál es el nombre, análisis del entorno, fue ver dónde me convenía estar. Venimos a la actualidad. Muchos estarán pensando, wow, milagros, pero en esa época o de repente hace unos meses, qué fácil es analizar el entorno. Pues créanme que hoy es mucho más fácil analizarlo. Está sumamente claro cuáles son los sectores en donde no deberíamos estar enfocados en buscar un trabajo, como pueden ser textiles, automotriz, como puede ser todo el sector de hotelería, como puede ser todo el sector que tiene que ver con aerolíneas, con viajes, algunos sectores que medianamente podemos empezar a buscar. Entonces les decía que habían, a ti Úrsula, habían sectores en los que podíamos mirar de manera tangencial, como saneamiento, electricidad, ventas al por mayor, insumos, grifos, pero también hay una gran oportunidad en sectores como alimento, agricultura, ganadería, todo lo relacionado a limpieza, transporte de mercadería y envasados. ¿Por qué les hablo de los sectores y por qué quiero hacer un alto aquí? A mí no se me ocurrió por azar el cambiar de marketing a recursos humanos. Yo adoraba marketing, pero tenía que ver no solamente el corto, sino el largo plazo, y ahí es donde empieza mi deseo de hacerlos reflexionar en esta breve charla. Uno tiene que pensar no solamente en el trabajo de hoy, sino en cuál va a ser el trabajo de mañana. Hay una frase que a mí me encanta y que siempre me la hago, es una pregunta que siempre me la hago, es pregúntate si lo que estás haciendo te va a llevar a lo que quieres hacer mañana. Y analizando estos sectores que ahorita les he mencionado, que por la pandemia que estamos viviendo tienen que tener en cuenta en cuáles sí y en cuáles no, así es como yo decido el cambio de marketing a recursos humanos, porque encontré un nicho. En ese momento en el que yo hacía el cambio, hace algunos años atrás, había muchísima gente en marketing con excelentes currículums, excelentes backgrounds, excelentes universidades, excelentes notas. Pero contados con los dedos de la mano habían profesionales
en ingeniería, con maestría, con 2 idiomas, que tengan una buena formación y que quisieran entrar a recursos humanos. Por eso, la gran primera parte de mi carrera fue, ¿cómo decirlo?, muy fácil de llegar a obtener los espacios en las compañías que yo quería, porque busqué ese nicho, así como los emprendedores lo buscan, donde uno también puede ser bueno y destacar aún más. Una vez que tenemos el entorno o mercado muy bien analizado y profundo, tenemos que ver cuál es el producto que vamos a vender. Y el producto somos nosotros, son ustedes. Tener un perfil atractivo. Y este perfil hoy en día ya no tiene mucho que ver con que estudié, la maestría. Hoy un montón de jóvenes, generación Y, generación X, cualquier generación fuere, están bien preparados, la mayoría tiene maestría, son orientados a resultados, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy las competencias que nos diferencian son la emocional, que no es otra cosa más que la gestión de nuestras emociones y la de los que nos rodean. Yo siempre digo, cuando logres gestionar a tu jefe, que debe ser al segundo o tercer mes, ya el tema va funcionando bien. Otra competencia muy importante hoy en día es la inteligencia social. Si no nos sabemos llevar bien, si no sabemos interactuar bien con las personas que nos rodean, créanme que no vamos a tener mucho éxito en la compañía en la que estemos. Hay gente muy hábil, pero con la que lamentablemente no se puede trabajar. Y ante 2 personas similarmente hábiles, uno, por mucha brillantez que tenga alguno de los candidatos, siempre escoge, obviamente, a condiciones similares o bastante equitativas, con quien sea más fácil trabajar. Y finalmente, en esta coyuntura, la habilidad de comunicarse es fundamental. Y aquí quiero hacer un alto de unos 3 a 4 segundos. Yo me comunico bien, la mayoría puede pensarlo, pero comunicarse es mucho más que hablar claro, es mucho más que hablar fuerte, que hablar conciso. Comunicarse es saber leer y usar silencios. Comunicarse es saber escuchar, es saber manejar ese lenguaje corporal que muchas veces nos hace perder cantidades de entrevistas de trabajo. Si ustedes supieran la cantidad de personas que yo he descartado en entrevistas de trabajo tan solo por el lenguaje corporal, no lo podrían creer. ¿Qué otras cosas son importantes en este producto o en este perfil atractivo? El autoconocimiento. Para fortalezas no tengo nada que enseñarles, ni explicarles tampoco. Para la autocrítica, qué difícil es. Lo que me pasa a menudo es que faltando 24 o 48 horas me llaman amigos, compañeros de trabajo, Mili, tengo una entrevista, ¿qué puedo decir como oportunidad de mejora? Esa no es la forma de gestionar un buen producto para el mercado. El autoconocimiento es una tarea constante, es una tarea que todos los días tenemos que hacer. Es una tarea que todos los días tenemos que ver en qué tenemos que mejorar. ¿Cómo? Preguntándole a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo, cómo es que realmente somos y qué podemos mejorar. Nuestra imagen. No es solamente ir con un peinado perfecto o con el mejor traje o con el mejor sastre o smoking o lo que quieran a una entrevista. La imagen hoy en día con las redes sociales la conoce todo el mundo y la construimos con cada post que hacemos, con cada interacción que hacemos en una comida, en una reunión, en un curso. Por lo tanto, hoy en día, no se extrañen que las personas de recursos humanos tenemos un filtro que hacemos en redes sociales. Y no solamente es LinkedIn o Facebook, Instagram, etcétera, etcétera, Twitter, etcétera, etcétera. Luego viene la carta de presentación, los currículums. Tienen que ser súper claros. Currículums de más de 2 caras, créanme, ya son descartados, salvo una persona que tenga más de 3 décadas de experiencia. Necesitamos que se vean claramente los logros, que la redacción sea impecable. Faltas de ortografía en un currículum son
imperdonables porque es tu carta de presentación, no es un mail. Tienes que haberlo revisado 20 veces. Van a comprar tu imagen. Las referencias son importantes. A veces se descartan candidatos por quiénes son los referentes. Así que tengan mucho cuidado con eso. Otro aspecto importante, la vestimenta. Si bien cada uno tiene el estilo que desea, tiene uno que ser, antes que nada, pulcro. Por otra parte, discreto, no recargado. Hay colores que están prohibidos, el rojo y el amarillo. Muchos dicen que son símbolo de poder, pero en general no son los adecuados para una presentación. Y luego viene el diálogo en la entrevista, la oportunidad de hacer una excelente venta. Vamos a hablar más tarde de ese punto y también va con las preguntas. Tenemos el contexto, tenemos el producto y ojo, el contexto se analiza todos los días. Si alguien me dice, yo he estado buscando trabajo toda la cuarentena y toda la cuarentena estuvo descansando, haciendo posts, viendo Netflix y no estuvo todos los días averiguando en Google sobre empresas, sobre los diferentes sectores económicos, viendo quiénes son los del comité ejecutivo de las empresas, entonces no ha estado buscando trabajo. ¿Ok? Tenemos el producto ya hemos hablado de algunos aspectos y se cultiva todos los días. En cada libro que leo, en cada curso que escojo, en cada cosa que aprendo. Vamos a los canales. ¿Cómo distribuimos el producto? Tenemos canales indirectos. Canales indirectos como las redes de contacto, en las cuales yo de jovencita no creía mucho, pero hoy en día son muy importantes. Tenemos LinkedIn, que es donde tiene que estar el currículum sí o sí. En cada evento que vamos, la gente se genera una imagen de nosotros. Y muchas veces ahí hacen un hunting implícito. En los cursos a los que vamos, también conocemos gente que sin querer nos está de alguna manera mapeando para cuando pueda necesitar un profesional. En las asociaciones en las que participamos, los headhunters que nosotros conocemos, en fin. Hay una serie de canales indirectos. La primera vez que yo manejé Latinoamérica como recursos humanos hace algunos años fue porque una de las consultoras que iba a la compañía donde yo trabajaba le dijo a su esposo, que era el gerente general de este grupo, hay una gerente que es la única que me saluda cuando llego, porque soy un tercero. Y esa fue mi carta de presentación para entrar a la compañía, que me dio la más grande satisfacción de mi vida siendo muy jovencita. ¿Qué otros canales directos pueden haber? El más importante, la famosa entrevista. La gente dice, sí, yo me preparo la entrevista, van 2 días antes, llaman a alguien de recursos humanos, se aprenden unas preguntas, el líder te preguntó, sí, eso es una parte, pero una buena entrevista es como cuando das un buen examen, es como cuando realmente apruebas bien la universidad, no cuando copiabas los trabajos o te soplaban las preguntas. Una buena entrevista se va planeando y planificando. Para eso uno tiene que ser realista, uno tiene que saber hasta dónde puede llegar, tiene que ser ambicioso, pero ser consciente que no todos podemos ser gerentes a una edad o a otra, y no porque seamos mejores ni peores profesionales, sino porque no estamos listos. Tenemos que tener un gran autoconocimiento, qué sabemos y qué no sabemos. Para mí, otro factor de descarte es cuando yo llego a la pregunta de qué oportunidades tienes y la persona me dice el curso tal, me falta inglés, no quisiera ser tan bueno, cosas que realmente no son verdaderas autocríticas. La investigación. Una persona que va a una entrevista sin conocer hoy en día perfectamente a sus entrevistadores y a la compañía, realmente va a perdedor. Ya hablamos de la vestimenta, la puntualidad. ¿Por qué la puntualidad es importante? No solamente porque hay que llegar a tiempo, porque damos una mala imagen. La puntualidad es importante porque esos 15 minutos, a veces 20, no más, previos a la entrevista,
nos permiten no solamente que ellos nos observen a nosotros, desde cómo nos sentamos, a quienes saludamos, cómo miramos, cómo nos sentamos, sino que nosotros también podemos conocer a qué compañía estamos postulando. Y aquí les cuento un pequeño ejemplo. En algún momento estaba yo en una compañía muy contenta, pero me llamaron para una compañía muy atractiva. Y en la entrevista con el que iba a ser mi jefe, para empezar entré a su oficina y vi que había papeles botados en el piso. Y dije, ahí está el tacho. Y luego cuando empezó a hablar, pronunció un par de esas palabras que todos sabemos que no se dicen y que nos raspan el oído. En ese momento dije, esta persona no quiero que sea mi jefe. Otra cosa que es importante es cómo y qué comunicamos. Yo puedo decir, por ejemplo, soy una persona muy servicial. Y aquí les cuento un truco que yo siempre hago, por si alguna vez me toca entrevistarlos. Trato de llegar siempre 3, 4, hasta 5 minutos después de la hora. Y siempre digo, disculpa, tuve una llamada. Y hay gente que te dice, no te preocupes, Milagros, suele pasar, como hay gente que te mira serio, te mira o no dice nada. No decir nada, mirar serio o cualquier otra alternativa que no sea, no te preocupes, Milagros, nos pasa a todos. Y decirlo con el lenguaje corporal, definitivamente no es una persona que tenga actitud de servicio, por más que lo diga en la entrevista. Si no lo dice, tiene oportunidad. Si lo dice, para mí queda como un poco fuera, porque además de no tener la aptitud o la competencia, además no es honesto, porque no es una competencia que pueda tener. Es importante también qué comunicamos. Hay personas que se sientan en la mesa donde son entrevistados y ponen las manos de una manera que parecen ellos los jefes de la compañía. O se sientan de tal manera totalmente respaldados hacia atrás que pareciera que estuvieran en algún momento social con compañeros de mucha confianza. Esas son situaciones de descarte automático. ¿Qué respondemos? Es muy importante, pero igual de importante es qué preguntamos. No preguntar absolutamente nada muchas veces muestra desinterés. Y a veces por las preguntas que hacemos somos descartados, porque hasta para preguntar tenemos que tener criterio y por eso tenemos que prepararnos. Ya hablamos de cómo sentarnos, cómo pararnos, cómo saludar. Desde que llegamos, nos observan, qué miramos, si empezamos a tocar las cosas del escritorio. Ojo, no estamos en nuestra casa todavía. Y algo muy importante, yo tuve una búsqueda muy difícil en una compañía española, de un call center muy grande donde fui directora, y fue muy difícil encontrar una buena secretaria que hoy es una de mis grandes amigas. Y la contraté simplemente porque haciendo este experimento de demorarme, empecé y vi que se iban juntando algunas candidatas y yo me paseaba. Siempre aparentaba menor edad de la que tengo y en esa época, que era mucho más flaca que ahora, pues parecía mucho más jovencita. Y pasaba por el hall y ninguna saludaba. Ingresé al baño a lavarme las manos y me encontré con una de ellas. Y fue la única que me dijo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ella entró en la entrevista, continuaron las preguntas, ella fue contratada y es hoy una de mis grandes amigas. Porque alguien que no sabe saludar no es alguien que está en una cultura que por lo menos a mí me interesa como colaborador. Ya para terminar, porque estoy llana a las preguntas, que es lo más rico, quiero decirles, hay miles, pero quiero contarles algunas de las 11 razones más comunes por las cuales no conseguimos un trabajo. Y cada uno irá viendo si alguna vez cometió alguno de estos, yo no le diría errores, yo le llamaría aprendizajes. Lo primero, vamos demasiado enfocados a un solo puesto y a veces nos quieren dar otra alternativa y no escuchamos. Porque solamente entramos a la entrevista desesperados por vender hasta el último detalle de nuestra carrera que probablemente al entrevistador no le interese. Hacemos referencias inadecuadas, comentarios no adecuados,
o traemos como referencia a personas que o no conocemos bien y por lo tanto esas mismas personas nos autodescartan. Otro gran error que cometemos es transmitir una actitud no positiva. Dicen, sí, yo soy muy positivo, siempre veo las cosas de la mejor manera y todo nuestro lenguaje corporal, desde cómo nos sentamos, desde nuestra sonrisa forzada, desde nuestra expresión, los brazos, cómo ponemos las manos, cómo miramos al entrevistador, nos dice definitivamente que la vida nos pesa más que nunca. Otro gran error es el lenguaje verbal, con nuestros gestos, nuestras manos, el cómo nos sentamos, si cruzamos o no cruzamos las piernas, cómo miramos, cómo gesticulamos. Muchas veces estamos diciendo no, aun cuando con palabras decimos sí. Otra razón por la que perdemos el trabajo es porque somos muy selectivos. No estamos dispuestos a bajar un nivel para poder subir dos. O abordamos una entrevista o empezamos a buscar un trabajo con frases que las he escuchado de muchos amigos, por menos de tanto no voy. Y eso es un graso error, porque cuando uno entra a una compañía, el dinero que gana no solamente lo recibe todos los meses en la cuenta bancaria, el dinero que gana lo gana también con el sello de esa marca que lleva en su currículum. El 50% de las compañías, como yo les dije, en las que he trabajado, son sellos que yo quise tener en mi currículum. Y no me interesaba si habían compañías que pagaban más. Esos sellos eran importantes para aprender y para luego poder seguir planeando a largo plazo. Sexto error, muy común, no nos preparamos para la entrevista. Para una buena entrevista uno se puede preparar semanas, días. Si se pasó un año y no conseguiste trabajo y estás esperando 2 días antes para prepararte, nunca llegarás a tener una carrera exitosa. Podrás conseguir el trabajo del momento, el que te saque del paso, pero no una carrera exitosa. Hablar mal del anterior empleador, eso es fatal, o del jefe. Creo que ahí no tengo mucho que explicar. Decir mentiras, aumentarse un grado que no tenemos. Cuando decimos, sí, mi inglés es fluido, va a caer tarde o temprano la pregunta, dime tal cosa en inglés, y luego viene la típica frase, es que hace tiempo que no practico. La honestidad no es precisamente, o la autocrítica, una de las virtudes de esa persona. El no ser realista, ya lo dijimos, ¿verdad? A veces nos están poniendo en evidencia en una entrevista que hay, por ejemplo, la cualidad del inglés o la competencia en inglés que no manejamos, y por no escuchar bien las preguntas, no captamos posibles o alternativas de posiciones que nos puedan brindar. Para mí, uno de los errores más comunes es el número 10. No escuchamos bien las preguntas. Yo estimo que el 80% de los entrevistados y que tienen más de 3 a 6 meses buscando trabajo, tú les preguntas por un detalle puntual de su currículum y empezó toda la secuencia de la carrera profesional sin parar, sin observar que el entrevistador ya se está incomodando, que está mirando el reloj, que ya mueve las manos, cuando solamente le preguntaron por qué escogiste tu primera compañía para trabajar. Ojo con recitar el currículum cuando no te lo han pedido. Y creo yo, a lo largo de los últimos años, donde ha habido mucha más escasez de empleo y donde ha habido mucha más crisis laboral para muchos compañeros de trabajo, para muchos alumnos y para muchos amigos, uno de los puntos de mayor descarte es la proyección de la ansiedad. Es decir, no podemos canalizar esa ansiedad por obtener el trabajo y lo único que estamos mandando es el mensaje de que no podemos manejar ni gestionar bien la presión. 2, la autosuficiencia, es decir, desplegar y hablar y mostrar con el lenguaje corporal que podemos más de lo que ofrece el puesto. Y finalmente, la otra cara de la moneda, mostrar la poca energía o autoconfianza que tenemos.
Y para cerrar este condensado al máximo, porque esto puede dar para muchos días, quiero cerrar, así como empecé con una frase, quiero cerrar con una frase que no me la tomen a literal, pero que tiene que ver con la diferencia de quienes consiguen trabajo a lo largo de toda su vida y quienes logran construir una carrera exitosa, no importa en la edad en la que empiecen a hacerlo. Y quiero leerles este pensamiento de Mohamed Ali, es un boxeador que mi padre admiraba mucho, más o menos de los años 70, y él se hacía llamar el más grande, y realmente lo era. Dejando de lado un poco la soberbia, una de las frases o pensamientos que más me gusta es este que les voy a compartir. Entrena mientras ellos duermen. Estudia mientras ellos se divierten. Persiste mientras ellos descansan y vivirás lo que ellos sueñan. Mohamed Ali. Con esto cierro mi breve charla y encantada, Úrsula, para escuchar las preguntas de todos, que creo que es lo más rico de esta sesión. Muchas gracias, Milagros. Ya te vemos de nuevo. Entonces, bueno, damos paso a las preguntas. Por favor, si de repente por el chat, para hacerlo por orden, pueden poner sus nombres. Entonces yo les voy dando el paso a cada uno de ustedes de manera que puedan hacerle la pregunta directamente a Milagros. Estamos atentos a las preguntas. Y bueno, de repente, mientras que se animan a ir escribiendo algunas, yo tenía una inicial que te quería preguntar, pensando mucho en los chicos de UCAL, que son nuestros alumnos y uno de los públicos de este programa. Sabemos que este es un año, de hecho, difícil en la parte de lo que será el mercado laboral. Estamos todos frente a una coyuntura nueva. Y bueno, eso trae retos nuevos, oportunidades nuevas, desafíos nuevos. Entonces, ¿qué les aconsejarías y por dónde empezar, ¿no? Un chico que está por salir o terminar una carrera, ¿por dónde puede empezar su plan de colocación? Muy buena pregunta, Úrsula. Y créeme que no solamente es para los chicos de UCAL, yo creo que en realidad nos vale para todos. Lo primero es saber qué cosa es lo que quieren para su futuro, cómo se visualizan. ¿Se visualizan como dependientes en una empresa? ¿Se visualizan como emprendedores? ¿Quieren ser primero dependientes y luego emprendedores? Ambas son alternativas válidas. Lo primero es querer y ver qué es lo que te gusta. Sabemos que ya hay un filtro que hay que hacer por la coyuntura. Hemos mencionado los sectores que son más importantes. Entonces, yo diría 5 tips. También sé que hay algunos papás que están conectados y me parece genial porque es la mejor forma de orientar a sus hijos. Yo diría, primero, vean en qué son buenos, qué les gusta, qué sectores están disponibles y traten de hacer un mix entre esos aspectos y también sean conscientes y seamos realistas. Si yo tengo una casa, tengo a mis papás que pueden mantener mi prueba y error en 1 o 2 o 3 sectores en buena hora, puedes hacerlo. Pero si de repente la vida me exige que sea un poco más, de repente más cauteloso al comienzo de mi carrera, porque también soy el soporte de mi familia, lo importante es ver cuáles son los sectores que hoy demandan talento y desde ya que están en la universidad, empezar a prepararse para eso. Yo hoy me estoy preparando para dónde quiero estar en 5 años y lo hice desde que estaba en el colegio. A veces me perdía también, o sea, no es que tampoco la tuve siempre clara, pero para eso son estos espacios, están las personas que tienen más tiempo que nosotros en la vida y que nos pueden orientar. Resumen, para los chicos de UCAL, empezar a ver descartes, cuáles son sus 3 principales alternativas de trabajo, sus 3 principales sectores. ¿Son buenos para eso? ¿Tienen las habilidades? Si se van cruzando, empezar ayer a investigar esas compañías, a investigar quiénes son los líderes de la compañía, devorarse esos sectores, entender esos sectores, conocer en LinkedIn quiénes son los ejecutivos, porque muchas veces se deslumbran por un edificio, entran y se dan cuenta que los valores de la compañía no son. A mí también me tocó alguna vez salir corriendo de alguna compañía que impactaba todo y de pronto los valores no eran. Entonces, eso sería para mí el primer consejo, sobre todo para los chicos que están
aún estudiando, y para los que no están también, volver a hacer ese replanteamiento. Pasaron X años desde que salí de la universidad. ¿Sigo siendo bueno para esto o me he dado cuenta que mis habilidades van por otro lado? Gracias, Milagros. A ver, bueno, sí, muchas gracias por tus consejos. Siguiendo el chat, a ver, vamos viendo en orden. Tenemos una consulta de Víctor Luciano Pinillo. Víctor, ¿de repente quieres plantearla o quieres que yo la lea? No sé, como prefieras. Ok, yo le ayudo entonces. Nos dice que está sin micrófono, pero la podemos leer porque ya la puso aquí. A ver, Víctor, tenemos aquí la pregunta. Buenas tardes. ¿Cómo deberíamos abordar una pregunta sobre pretensiones salariales? Buena pregunta. Excelente pregunta, Víctor. Excelente pregunta. A ver, te voy a dar mi experiencia y con eso la respuesta. Yo nunca pongo pretensiones salariales. Si me fuerzan contra la pared y me dicen cuánto quieres ganar, yo siempre digo, depende del puesto. ¿Y por qué? Porque no es lo mismo manejar una compañía de 13,000 personas que una de 300. Y también digo, depende del paquete. Porque a veces puedo tener un sueldo como de 100, dejando uno que tenía de 200, pero me dan un carro, me dan alimentación, voy a viajar, voy a tener capacitación. Y si por último me dicen, tienes que llenar de todas maneras una cifra, pongo simplemente cuál es mi última referencia laboral. ¿Por qué lo digo? Porque si estás postulando a una buena empresa, hay que bueno verte, Víctor. Si estás postulando a una buena empresa, se sobreentiende que si hiciste bien tu investigación de mercado, la compañía te va a pagar lo que cuesta el mercado. Y si por casualidad quiso ser cauteloso contigo y se da cuenta que eres el profesional que tú buscabas, te lo aseguro, te van a dar lo que tú necesitas y lo que tú quieras ganar. Eviten el yo aceptaría entre tanto y tanto, porque se descartan automáticamente, aun cuando lo estén pensando. ¿Cuál es la lógica con la que yo he vivido siempre? Primero conoce el producto, que se llama Víctor. Cuando lo conozcas, ya te digo el precio. Un buen vendedor nunca entra con el precio o con el valor por delante. Primero muestra las características. Cuando se enamoran del producto, recién te dicen, bueno, ¿te gusta ir a Dubái, primera clase, comer caviar, todo incluido? Ok, cuesta tanto. Pero ya te deslumbró con la situación o con el perfil. Gracias por tu pregunta, es una muy buena pregunta. Gracias, Víctor. Gracias, Milagros. A ver, tenemos aquí una pregunta de Willy Wong. Willy Wong es uno de los directivos de UCAL que nos está acompañando. Dice, Mili, gracias por la charla. Mili, gracias por la charla, muy buena. Por favor, ¿qué países en Latinoamérica crees que reactivará el empleo con mayor rapidez en esta crisis? Bueno, primero que nada, un fuerte abrazo a Willy. Willy es un gran amigo. Tuve la suerte de ser su jefa y para mí es un honor verlo y seguirlo viendo crecer. Es una excelente pregunta. Es muy difícil prever cuáles son los países de Latinoamérica que más puedan o más rápido puedan salir adelante, pero lo último que he estado escuchando en CNN, de los economistas más renombrados en los últimos fines de semana, por alguna razón le tienen mucha fe a nuestro país. También se la tienen a Chile, pero me quedaría con el haber escuchado de más de un economista importante y de más de un programa importante durante los fines de semana, la fe que le tienen a nuestro país, no porque hoy tenga una economía totalmente admirable, sino por cómo la ha ido construyendo en el tiempo y que nos encuentra mucho, mucho mejor parados que la mayoría de los países de Sudamérica y Latinoamérica. Gracias, Willy, por estar acá. Gracias, Milagros. A ver, volvemos a otra pregunta. Tenemos aquí una pregunta de Álvaro. Hola, Álvaro, mucho gusto encontrarnos después de mucho tiempo. Voy a leer tu pregunta, ¿o prefieres hacerla tú directamente? No sé, a ver si estás con micrófono. Hola, Úrsula, ¿qué tal? Gusto de estar con ustedes luego de tanto tiempo de verte.
La pregunta que tengo para Milagros es, yo estoy en un proceso a través de una Headhunter y estaba pensando, y ayer tuve una entrevista directa con el posible empleador y ya pasaron dos semanas y quisiera mostrar interés en el puesto, pero no sé si es productivo llamarlo directamente o escribirle, o eso jugaría en contra, porque tengo que seguir manejándolo a través de la Headhunter, ¿no? Ahí tengo esa duda, ¿no? Muy buena pregunta, Víctor. Si estás a través de un headhunter, mi recomendación, espera. Salvo que te hayan dicho puntualmente, te llamamos el jueves, puedes llamar, si es que ya pasó, digamos, el jueves de la semana pasada, puedes llamar, digamos, bajo el pretexto de que de pronto no escuchaste la llamada. Es muy raro hoy que todos estamos en casa que no escuchan la llamada, pero salvo que te hayan dicho, tal fecha te llamo, si tú eres la persona, el headhunter te va a buscar debajo de la alfombra. Recomendación, hay que esperar, todo pasa por algo, ya estás en el camino, así que mejor no comer ansias porque puede jugarte en contra en tu poder de negociación en el cierre. Muchas gracias, está clarísimo. Gracias por preguntar. Gracias, Milagros. A ver, sigamos con las preguntas. Y gracias, Álvaro, también. Tenemos una pregunta de Patricia Ganosa. No sé si Patricia está por ahí para leerla. Bueno, si no, la voy avanzando yo. Dice, hola, gracias por el esfuerzo de brindarnos este espacio. Quisiera saber cómo responder cuando te preguntan por qué te fuiste de tu centro laboral y la única razón es por maltrato de parte de tu jefe. Ajá. Esa es una situación muy complicada, pero yo ahí siempre recomiendo evitar dar una mala opinión. Hay miles de formas creativas. A ver, por ejemplo, si el sector al que tú vas, porque siempre hay que ser honesto, porque la mentira tiene patas cortas, es un sector que te gustaba, es decir, ¿sabes qué? Mira, en realidad quería buscar otro sector, después de X años, tendría que conocer un poco de la realidad para poder darte una respuesta más específica, pero por ejemplo, si me ocurre, mira, ya tenía tantos años, quería hacer un cambio, quería explorar y por una coyuntura familiar que tuve que atender, preferí hacer un corte. Aquí es tratar de buscar dentro de los elementos reales, armar una historia real, pero siempre evitar ese tema. Porque Lima es un pañuelo y mañana o pasado cualquiera de nosotros da referencia de cualquiera de nosotros. Pues hay que tener bien los elementos. Si estuviste mucho tiempo, pues querías tener un cambio. Si estuviste poco tiempo, pues realmente no era el tipo de compañía que tal vez estaba buscando. Siento que tal vez mi perfil es para otro tipo de compañía. Buscar algo que no te perjudique tanto, pero nunca hablar mal del maltrato. Los líderes que son maltratadores o malos líderes, tarde o temprano están identificados en el mercado. Pierde cuidado. Y más si son de compañías grandes. Gracias. Tenemos otra pregunta de Patricia Guiwa. No sé si estás por ahí, Patricia. A ver, anímate, Pati, a hacer la pregunta. Hola, me pide que la lea. A ver, te ayudo con la lectura. Por acá arriba está. Dice, ¿cómo continuar en medio de esta situación? Mi plan era hacer línea de carrera en la empresa que estuve trabajando, pero por la coyuntura prácticamente en un mes ya no tendré trabajo. Tengo 48 años. ¿Qué hago para ser aceptada en otra empresa si actualmente reciben muchos jóvenes? A ver, la receta de buscar trabajo es la misma, ¿ok? ¿Qué te va a ayudar siempre? Lo que has hecho hasta acá. 48 años pueden ser muchos para quien no construyó una carrera buena y pueden ser suficientes o pocos para quien construyó una carrera a base de esfuerzo, de buenas compañías, de buenos resultados. Yo he recontratado hace poco una persona de 60 años porque no encontrábamos a alguien con su perfil. Y fue una persona que, bueno, no voy a decirlo porque todavía estoy en la compañía, pero
la edad no es un límite. Ojo, es más difícil a los 20, es más fácil a los 20 que a los 40, pero nunca hay que ver la parte negativa. Cuando eres muy jovencita, te dicen que no tienes experiencia, luego ya tienes demasiada. No te preocupes. Todo depende de qué currículum tengas. Lo primero es empezar a trabajar ya. Empezar a analizar los sectores que hemos hablado que son los más positivos. Empezar a hacer tu selección de dónde te sentirías mejor, dónde lo podrías hacer bien. A veces los cambios nos sirven para ver cosas que no vemos en el día a día. Mi primera recomendación es pregúntate qué es lo mejor que hiciste en la compañía en la que estás y qué es lo que deberías cambiar. Porque si no encuentras algún aprendizaje, entonces no habrá valido la pena tu última experiencia. Identifica tus empresas, analiza los sectores, busca oportunidades. Con 48 años hoy en el Perú sí puedes conseguir trabajo. Si tienes un buen currículum, si tienes una buena imagen, sí se puede conseguir sin ningún problema. No te preocupes, no te preocupes. Gracias. Tenemos una pregunta, a ver, vamos a volver a la de Víctor Sardi, porque en algún momento no la pudo plantear. A ver si, Víctor, nos puedes contar tu pregunta ahora. A ver, buenas noches. No sé si me ven o me escuchan, o ambas. Sí, perfecto, te vemos y te escuchamos. Bueno, primero que nada, es un gusto realmente mirar a Milagros después de mucho tiempo. Yo he tenido el placer de haber trabajado con ella en el banco de trabajo. Así que nada, ayer me llegó un mail, disculpen que me explaye un poquito primero, pero me llegó un mail de esta charla, así que aproveché en inscribirme. Así que Milagros, realmente un gusto verte después de tanto tiempo. Yo quería comentar dos cositas y hacer una pregunta final. Lo primero es que yo creo que el dinero, yo creo que es una consecuencia, ¿no? O sea, yo creo que el dinero cae por su propio peso. Y creo que acá hay varios chicos, hay varios jóvenes, como también hay personas de mi edad seguramente, y que creo que debemos pensar que buscar un sueldo porque simplemente nosotros queremos, creo que puede partir siendo un error. Yo creo que el sueldo va a llegar de acuerdo a la cantidad de esfuerzo que yo le entregue al trabajo al que ingrese, a la empresa que ingrese y al conocimiento que yo tenga. Entonces yo puedo ingresar con un sueldo menor, pero seguramente en un año, 2 años o 3 años estoy ganando lo mismo o más de lo que me ganaba en mi última empresa. Lo segundo, que creo que uno tiene que ir a un lugar a trabajar donde se va a divertir. Para mí es súper importante levantarme y como estar pensando en que a mí me gusta cocinar, que voy a cocinar algo y que ese día va a ser espectacular, porque voy a invitar amigos, van a venir a mi casa y les voy a preparar alguna comida especial para ellos. Así creo que nos tenemos que levantar para ir a trabajar, pensando en que nos vamos a ir a divertir. Entonces, esos dos puntos para mí era como un poco aportar a lo que Milagros había estado comentando. Y la pregunta sí venía, ¿qué se espera en este momento? No sé si, como yo tuve que salir, no sé si lo hicieron, pero ¿qué se espera en este momento en la coyuntura actual para las personas que probablemente no tengan trabajo y que adicionalmente seguramente tienen un poco más de edad, que yo sí creo que la edad no necesariamente marca una diferencia, porque hay rubros, como por ejemplo el retail, en el cual yo vengo trabajando por varios años ya. Retail es un mundo nuevo, es un mercado nuevo donde se busca experiencia, porque hay poca. Acuérdense que retail tiene pocos años en el mercado peruano. Entonces, ¿pero qué se espera en esta coyuntura, Milagros, con el coronavirus, donde los trabajos más están eliminando puestos que contratando a nuevas personas, ¿no? Disculpen que me he explayado un poco, pero al ver a Milagros me dio mucho gusto conversar con él y con todos ustedes, obviamente. Gracias, Víctor. Gracias. Un gusto. He visto varios amigos y ex colegas de trabajo. Mira, creo que toda crisis trae una oportunidad, ¿no? Y
si bien hay muchos puestos que se están cerrando, la buena noticia para los que tenemos un poquito más de experiencia y hemos caminado un poco más, es que se está haciendo el famoso 2x1. Porque hoy día las compañías de repente ya no están pensando en tener un equipo directivo de 10 gerentes, sino de 5. Yo hablaba hace una semana con un headhunter, para mí de los más prestigiosos, y acaba de cerrar una búsqueda vía Zoom. Entonces, yo creo, e insisto siempre, nosotros como perfil somos el producto de toda nuestra carrera. No solamente somos los 30, 40, los 50 o 55 años o 60 años, sino somos el cúmulo, o sea, todo lo que pudimos hacer. Entonces, llegar a una edad de una generación X que se queda sin trabajo, pero con una carrera sólida, no es problema. Tarde o temprano va a llegar el trabajo. Si buscamos, si estamos alerta de los sectores que están, o sea, hay que estar buscando. Si uno no busca, no va a encontrar, ¿no? O sea, media hora LinkedIn puede ser una opción, pero no es todo. Entonces, respondiendo a tu pregunta, sí se van a abrir posiciones importantes para gente de experiencia y por eso va a ser importante qué tan empleable sea la persona. Como decía al comienzo de la charla, qué tantas habilidades sociales o comunicacionales va a tener, porque muchas contrataciones van a ser vía Google Meet o Meet Google o vía Zoom y se van a contratar incluso sin ver, ¿no? Y se va a requerir de habilidades de gente que pueda manejar equipos grandes a través de una pantalla, ¿no? Pero los más jóvenes tampoco se sientan mal, porque una compañía no puede tener ni full experiencia ni full juventud, tiene que haber siempre un mix, ¿verdad? Entonces, yo no le veo, digamos, una desventaja a las personas que tengan, digamos, un poco más de edad. Yo creo que todo depende de lo que hayan hecho. Pueden haber chicos muy jóvenes, pero que en realidad solamente saltaron y saltaron sin tener dentro de su currículum compañías que valgan la pena, versus alguien que de repente hizo 10 años en una compañía y una carrera muy buena. Yo creo que, repito, la edad es un punto, obviamente es importante, porque todos tenemos una curva que pasar, y así como algunas generaciones nos dieron paso a nosotros, también tendremos que ir dejando, pero personas que están entre los 40 y 50 años están todavía en etapa laboral en nuestro país. Por eso hay que prepararse todos los días. Gracias. Un gusto verte, Vico. Gracias, Milagros. Mira, nos quedan 5 preguntas. Hay 5 personas en espera. Creo que vamos dándole pase a uno por uno. Empezamos con Felipe Vázquez. Él además nos quiero presentar. Él es coordinador del área de empleabilidad y emprendimiento. Y de hecho es gran artífice también de este programa. Felipe, te escuchamos. Muchas gracias, Úrsula, y muchísimas gracias a ti, Milagros. En verdad, unos súper tips los que has dado. Realmente esto ha sido de súper utilidad para todos nosotros y estoy segurísimo que todos acá estamos igual de agradecidos contigo. Voy a mi pregunta. Es sobre algo que tú comentaste de tu propia experiencia. ¿Cómo recomiendas a alguien que ya tiene experiencia en un área determinada que pueda hacer un traslado a otra área? Por ejemplo, tú comentaste que estuviste en el área de marketing y luego te pasaste al área de recursos humanos. ¿Cómo haces ese pase si tú ya tienes experiencia en marketing y nula experiencia en recursos humanos? Y lógicamente, si tú ya estás en un nivel de jerarquía, digámoslo, intermedio o alto, que por tu falta de experiencia no te pongan en un nivel de entrada. Excelente pregunta, Felipe. Esos cambios hay que darlos siempre en una compañía en la que ya tenemos un lugar, ¿no? Que ya nos conocen. De hecho, cuando yo paso a gerente de recursos humanos, yo en esa compañía, yo había empezado como representante de ventas y gracias a una extraordinaria jefa que creyó en mí, al poco tiempo fui gerente de marketing en esa compañía. Entonces, yo ya tenía un nombre en esa compañía y me pude dar el lujo de hacer ese cambio. Hoy, por ejemplo, en la compañía en la que yo estoy, personas que han estado muchos años en un área donde ya tienen un nombre, sí pueden dar el cambio. Cuando no recomiendo, porque realmente es un salto al vacío, estoy en la compañía A, en marketing,
y quiero dar el salto a la compañía B en recursos humanos, olvídense, porque los errores no los van a ver como aprendizajes, que es lo que realmente son. Y no lo van a ver como quiero desarrollar a Milagros en este otro aspecto o desarrollar a Felipe en este otro aspecto, sino nos equivocamos. Debimos contratar a alguien que tuviera experiencia. Entonces, en resumen, los cambios laterales los aconsejo cuando ya tenemos un nombre en una compañía, porque lo peor que puede pasar es que no funcione y regresas a tu puesto. O te dan algún espacio porque ya demostraste que podías contribuir a la compañía. Bueno, seguimos. Ahora tenemos la pregunta de Gino Canales. Gino, qué gusto verte por aquí. Igualmente, Úrsula, ¿cómo estás? Un gusto saludarte a ti, a Milagros, ¿qué tal? Bueno, quería hacer una pregunta en estos tiempos de globalización, un poco restringido por la pandemia, pero igual los mercados se van a abrir. ¿Qué nos recomendarías a aquellos que también estaríamos interesados en ver opciones laborales no solo en el Perú, sino posiciones regionales, transnacionales, latinoamericanas o en otros países donde podríamos tener algunas competencias interesantes para ellos? ¿Cómo nos recomendarías buscar esas o explorar esas opciones? Sí, es una excelente pregunta. Desde mi humilde opinión, para aquellos que estén tentados a buscar posiciones regionales fuera del Perú, ahí sí, yo soy muy arriesgada para temas de trabajo, pero ahí yo sería cauta. Yo esperaría ver cómo van evolucionando las economías, porque no necesariamente las que solían ser las mismas o las tradicionales bases regionales, no sé si en todos los casos lo sean. Ejemplo, Brasil, ¿no? Probablemente Colombia siga siendo una base interesante. Yo creo que la pandemia y el cómo los gobiernos manejen este binomio salud-economía va a ser fundamental. Yo sugeriría cierta cautela, pero como nunca hay que preocuparse, sino ocuparse para los interesados en puestos regionales, sí sugeriría que en vez de investigar sectores, como he sugerido a quienes desean permanecer en nuestro país, pues empiecen a investigar las economías de los países y estén más prendidos que nunca en la evolución. Pero va a tomar sus 2-3 meses en que el tema pandemia deje de ser lo más importante. Lo bueno es que los noticieros internacionales están enfocados en salud, economía, salud, economía. Para mí los fines de semana es una mezcla de Netflix y CNN, y entonces yo les diría muy atentos al entorno, porque no es tan fácil ver cómo se van a recuperar. Estados Unidos, la potencia mundial tradicional para ir a moverse, pues ahorita habría que pensarlo, ¿no? Y antes de pasar a alguna pregunta, quiero que me permitas un segundo para mandarle un fuerte abrazo a una extraordinaria persona y profesional que estoy viendo en pantalla, que se llama Armando Díaz, que fue uno de mis mejores maestros en la venta, por no decir el mejor maestro en ventas. Él me enseñó a vender. Él es realmente alguien muy importante para mí y es un honor que, Armando, estés escuchándome después de algunos años, después de todo lo que me enseñaste a mí. Te mando un beso y un abrazo grande. No sé qué pregunta queda. Milagros, muchas gracias. La verdad que me he emocionado, me quedé sin palabras. Muchas gracias. Continuemos con la reunión. Muy amable de tu parte. Gracias, Armando. Milagros. Nos quedan 3 preguntas. Vamos en orden, primero con Gonzalo Málaga, luego Rocío Palacios y cerramos con Percy Lozano. Escuchamos, Gonzalo. Bueno, de repente avanzamos primero con la siguiente. A ver, Gonzalo. Está sin micrófono. Ok, voy a ver si la puedo leer. Han habido varias preguntas más, pero bueno, a ver, dice: hola Mili, sabemos que la coyuntura está complicada actualmente y quería saber como consejo profesional si elegir ingresar a una pyme o esperar una entrevista en una empresa grande consolidada. Gracias, Rocío. Es otra gran profesional con quien tuve la suerte de trabajar y me encanta también verla hoy crecer. Mira, yo diría que, como ponía en uno de los puntos u obstáculos para conseguir trabajo, no seamos selectivos. Veamos qué nos ofrece la pyme,
y qué nos ofrece la transnacional. La vida profesional me ha enseñado que a veces es mejor ser cabeza de ratón que cola de león. Todo es cuestión de ver siempre cuál es la compañía, cuáles son los valores, quién va a ser tu jefe, y para eso aprovechar de cada interacción, sea virtual, porque todavía física van a pasar algunas semanas, y ver que no solamente ellos nos conozcan, que nosotros los conozcamos. A veces una compañía pequeña nos permite conocer el todo, y a veces en una transnacional inmensa somos un número más. Yo no descartaría nada, y no porque en esta coyuntura hay que usar el ya que importa, sino porque mucho depende también del jefe, del rubro. Por ahí decía Vico, hay que hacer lo que nos apasiona. Yo hace muchísimos años que dejé de trabajar porque amo lo que hago. Entonces, veamos y todos vean qué cosa es lo que ofrece cada cosa, cada alternativa, cada tipo de empresa. Gracias, Chío, por estar en esta conexión. Un honor. Gracias, Milagros. A ver, acá tenemos una pregunta más. Es de Rocío Palacios. Ella nos pregunta cuál es... Rocío, ¿de repente quieres plantearla tú directamente? Sí, gracias. Hola, Mili. De verdad un placer verte y escucharte después de tanto tiempo. Lindo como siempre. Muchísimas gracias por todo lo que estás comentando y lo que estás compartiendo con nosotros. Y mi pregunta iba más allá de las competencias que mencionaste, que son muy importantes ahora en el mercado y obviamente diferenciadoras. Quería preguntarte sobre el tema de conocimientos, más allá de los conocimientos técnicos que uno siempre debe estar actualizándose en ellos, en el tipo de experiencia que tiene o en lo que se va desarrollando. Quería saber qué tipos de conocimientos consideras tú son relevantes para las grandes compañías que buscan en sus ejecutivos y que sería como diferenciadores en el mercado, ¿no? Es una muy buena pregunta. Dejando de lado los conocimientos técnicos tradicionales, algo que se cae maduro es el tema de tecnología. Hoy todos los que somos generación X o los que nos precedieron, o sea, tenemos que estar al día con la tecnología. Yo torturo a mis sobrinos cada que puedo porque uno no puede quedarse atrás. O sea, tecnología es como que un default, tenemos que estar. ¿Qué otro tipo de conocimientos son importantes? Todos aquellos relacionados al cambio. A veces decimos, sí, yo soy adaptable al cambio, pero no necesariamente lo somos. Y para ser conscientes de qué tan flexibles o adaptables somos al cambio, pues lo más rápido, si no tenemos a alguien que nos instruya, leamos sobre cambio, leamos sobre cómo ser más adaptables, leamos sobre cómo ser más flexibles. De repente, también es importante que tengamos conocimiento de un concepto del famoso mundo VUCA. Les voy a dejar esa tarea para la casa, que averigüen qué es el mundo VUCA, que tiene que ver con la volatilidad, con los cambios. Chequen qué significa el mundo VUCA, se lo dejo un poco de tarea. Son cosas que tenemos que saber. Otros conocimientos que son importantes son el poder estar al tanto de transformación digital, el poder estar al tanto del impacto en redes. También es importante hoy en día manejar y entender los diferentes tipos de inteligencia que existen. No porque vayamos a recitar el poema de las mismas en una entrevista, sino porque empezar a entender un poco, sin volvernos psicólogos ni nada, porque no vamos a poder hacer 5 años de carrera en un rato, pero tener una idea de cómo poder llegar a las personas. Si yo tuviera que decir, dime, Milagros, de tus títulos, galones, estrellas, diplomas, idiomas y qué sé yo tanto, ¿qué es lo que más te ayudó en tu carrera profesional? Yo diría una sola, hasta 2 podría decir. Número 1, relaciones interpersonales, hoy llámela como quieras, y 2, el inglés. Entonces, el inglés puede parecer como que obvio, pero nunca es tarde para aprender inglés. Ok, por alguna razón no lo puedo aprender, pero ya hablamos de tecnología, tener conocimientos, estar muy al tanto de conocimientos de temas como el famoso CRM, transformación digital, temas con clientes, tener muy claro
qué es el propósito, entender conceptos básicos de una compañía, porque son preguntas que nos van a hacer. Entonces, que si algo me daría yo por bien servida con toda la audiencia, y es un lujo, estoy viendo los nombres de la gente que nos acompaña hoy o que nos ha acompañado, es si salieran de esta charla llevándose 2 o 3 ideas de lo que hemos conversado al comienzo y teniendo claro cuál es su propósito de vida, con eso van a poder empezar a ver qué otros conocimientos tenemos que ver. Ya no es suficiente, y para cerrar, Chío, porque la lista puede ser muy larga, ya no es suficiente conocer una compañía o el sector. Hoy nos preguntaba Willy de la economía. No importa si trabajamos en contabilidad con recursos humanos, tenemos que saber algo más allá de las 4 paredes de nuestra área y de nuestro equipo. Ya no necesitan profesionales que solo puedan opinar de un área. Las compañías hoy quieren profesionales que con criterio puedan opinar en las diferentes áreas de una organización. Espero haberte respondido en algo, Chío. Gracias, Milagros. Sí, muy Mira, excelente, no sé, muchas gracias. No sé cómo estaremos de tiempo, ya nos hemos pasado un poquito, pero depende un poquito de la disponibilidad que tengas. Tenemos 3 preguntas más. Tú nos dirás cuánto tiempo más o menos tenemos para organizarnos. Terminemos las preguntas, con muchísimo gusto. Ay, muchísimas gracias por la generosidad. Bueno, tenemos una pregunta de Percy Lozano. Es acerca de la edad. No sé si Percy ya fue resuelta cuando lo comentó Milagros hace un momento, o tienes alguna duda adicional. Hola, buenas noches. Muchas gracias por el tiempo. Sí, en realidad, justo durante el momento que estaba escribiendo la pregunta se estaba comentando sobre ese tema, y con muchísima razón, sí, la edad no necesariamente es un stopper como dijéramos, ¿no? Y en realidad, viendo las competencias y la madurez en todo el periodo profesional de carrera que uno ha tenido entre los 40 o 50 años tal vez, yo creo que la experiencia, la inteligencia social que uno pueda tener pueda sopesar más sobre cualquier prejuicio, ¿no?, que pueda haber en cuanto a la edad. Totalmente cierto. Como decía, en donde estoy hemos recontratado, ojo, a una persona que debe estar bordeando los 65 años y no lo queremos perder. Entonces, eso te dice, todo depende, la edad, como todo, es relativo, ¿no? Si viene acompañada de una buena carrera, no cuenta. No cuenta en contra, me refiero, ¿no? Excelente, muchas gracias por su tiempo. Gracias. Vamos con Silvana Coquela. Silvana, te escuchamos. ¿Estás por ahí o leemos la pregunta? No sé cómo prefieras. Ok, la leemos, a ver. Yo la tenía anotada por aquí, pero mejor me voy a ir al chat a leerla tal cual. Ya, Silvana pregunta, ¿cómo hacer para acelerar el periodo de recolocación cuando has seguido todas las recomendaciones y aún no hay resultados? Bueno, Silvana también es una excelente profesional que he tenido la suerte de conocer, así que un honor tenerte aquí, Silva. Mira, yo la primera recomendación que podría darte es desglosa todas las etapas que has hecho y analízalas. Mientras más autocrítica, más potencial. Tiene que haber habido algo en alguna parte del proceso, en alguna parte de ese círculo virtuoso, que algo de repente no encajó. Y no está mal, no está mal. Probablemente también puede ser que las oportunidades que se dieron no eran para ti. Y una cosa que tenemos que tener en cuenta es que cuando a veces no nos dan un puesto, no es porque seamos malos, sino porque hoy en día es cada vez más importante lo que le llaman el fit cultural. Hay gente muy valiosa, pero que no es para una determinada cultura. Y tenemos que aceptarlo, no nos hacen ni mejores ni peores. Entonces, es súper importante, en tu caso,
sí, yo te recomendaría que todo tu proceso lo mapees como un flujo, como un proceso, un diagrama de flujo, y pongas toda tu etapa de redes de contacto, toda tu etapa de preparación de entrevista, mapees cada una de las entrevistas que hiciste y hagas tu análisis, qué hiciste bien y qué pudiste hacer mejor. Y si logras encontrar la misma cantidad de cosas buenas como cosas que se pueden mejorar, estoy segura de que antes de lo que te imaginas estaremos celebrando un nuevo trabajo. Gracias. Ahora vamos con la pregunta de Rosana Alzamora. Ok, me pide que lo lea. A ver, voy a buscarla un ratito. Es cierto, esta pregunta es bien interesante porque a veces hay como un mito al respecto, ¿no? Es cierto que los reclutadores descartan personas, a ver, perdón, se me ha movido un poquito. Es cierto que los reclutadores descartan a postulantes que llevan mucho tiempo sin trabajar, un año más, por ejemplo. ¿Es relevante este punto para ustedes? Vuelvo a la pregunta, todo es relativo, depende qué hizo en ese año, ¿no? Porque hablo de la propia experiencia para que no suene algo teórico. En algún momento de mi carrera, luego de trabajar en el grupo de LOSI, donde logramos llevar de 3.000 a 13.000 personas, llegó un momento en que dije, stop. O sea, no paré desde el colegio, necesito un aire. Y decidí a tomarme un año sabático. Pero en ese sabático experimenté la docencia, experimenté consultoría, y luego la recolocación llegó. Entonces, ¿a qué voy? No toda la vida va a pasar, ni a todo el mundo le va a pasar lo mismo. El año no importa siempre y cuando el qué hiciste en ese año. ¿Te preparaste? ¿Hiciste algún emprendimiento? ¿Estudiaste algo? Y hoy no hay excusas, digamos, claro, hay coyunturas personales también, hay gente que pierde un familiar, hay gente que de repente tiene niños, o sea, hay sustentos que son válidos. Pero si alguien tiene un periodo muy largo, hoy con todo lo que hay en oferta en línea, hay hasta maestrías que las hacen en poquitísimos meses, hay una serie de especializaciones. Entonces, el tiempo bien invertido nunca es en vano. Y al contrario, te permite reflexionar. ¿En qué caso un año es un año perdido? Cuando es un año en el que no reflexioné el por qué llegué ahí. Cuando es un año en el que pasaron semanas en que no hice nada por buscar o seguir buscando y luchando por ese objetivo. Un año es perdido cuando tenía 3 opciones de búsqueda y me quedé con esas 3 opciones de búsqueda. Pero cuando ese año no es perdido, aun cuando no haya conseguido un trabajo. Cuando investigué de todos los sectores que me interesaban. Cuando todos los días de la lista de 50 empresas que me propuse postular, aprendí, conocí esos sectores, de sus productos, identifiqué, leí los currículums de sus diferentes ejecutivos, fui a esos eventos que de repente eran aburridos, pero sé que ahí podían conocerme, aprendí nuevas habilidades, pedí feedback a mi anterior jefe, no importa que ya me haya ido, para saber en qué me equivoqué o qué pude hacer mejor. Si ese año se estuvo trabajando en mejorar, es fácilmente vendible, es fácilmente comprable y además muy provechoso.